de semana, con 66 habitaciones disponibles y parking privado. Oxford Hotel, Paraguay 1286. Reservas y consultas al 2902-0046. Continuamos con Audición Gomidas y como les habíamos prometido, estamos en contacto con Daniel Gan. Él estudió en Dilijan, en el United World College, un colegio internacional sumamente reconocido. Él es uruguayo, que actualmente se encuentra en Dinamarca, y tenemos la oportunidad de que nos cuente esta excelente experiencia, la oportunidad de estudiar en un colegio internacional tan reconocido a nivel mundial. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido, un gusto en saludarte. Un gusto, muchas gracias por la invitación. Daniel, ¿qué experiencia? ¿Cómo llegaste a Dilijan a estudiar y qué estudiaste? Bueno, lo de Dilijan, la verdad que fue todo un montón de casualidades. Yo apliqué al proceso de selección de UWC y en ese momento nos dicen qué tipo de colegios hay alrededor del mundo y cuáles son las oportunidades. Y en ese momento Dilijan no era una de las opciones porque no teníamos el cupo, sino que la beca de Dilijan llegó justo en las últimas semanas del proceso de selección. Así que fue algo todo como de último momento, ni siquiera lo esperábamos. Y fue increíble, fue creo que la experiencia que literalmente cambió mi vida y me sigue cambiando al día de hoy. Daniel, ¿cómo fue el proceso? Vos aplicaste, pero previamente, ¿en qué andabas a nivel estudiantil? En verdad estaba terminando el liceo, cuando me enteré del proceso estaba en cuarto de liceo. Y cuando me fui a Armenia estaba empezando mi sexto año. O sea, fue un proceso de más o menos 1 año y medio. Y las aplicaciones abren cerca de mayo, julio. Vos aplicás y es una instancia de selección con entrevistas, con actividades grupales. Y si quedás seleccionado, te vas, por lo general, en agosto del año siguiente. ¿Estudiabas acá en el liceo, acá en Uruguay? Sí. ¿Y qué querías estudiar? Quería hacer medicina, ese era el plan, y estaba todo más o menos encaminado en esa dirección. Y siguió siempre por ahí, porque en verdad en Armenia lo que pude ver son diferentes ramas de la medicina y ver en verdad que me interesaba, ver más oportunidades. Y hoy en día en verdad estoy haciendo eso, no medicina particularmente, pero estoy en neurociencias. Daniel, Manuel Cavaquian te habla de Audición Gomidas. Quería darte la bienvenida y preguntarte si vos conocías algo de Armenia antes de haber ido. ¿Sabías dónde quedaba geográficamente? ¿Algo del el idioma, el alfabeto? ¿Tenías alguna idea? Absolutamente nada. En verdad, cuando me contaron de que había quedado seleccionado para el Colegio de Armenia, lo primero que me pregunté es ¿dónde está Armenia? Pero la verdad que los meses siguientes a eso fue todo un proceso de intentar aprender lo más que podía del país, intentar relacionarme con la cultura, y fue un proceso bastante, creo que caótico cuando estaba en Uruguay, el intentar como meterme mucho en lo que era Armenia, porque son como 3.000, 4.000 años de historia, un vocabulario distinto, una cultura distinta, pero cuando llegué a Armenia, en verdad el choque cultural no fue tan grande como lo esperaba, porque la calidez de la gente armenia y la forma de relacionarse, la hospitalidad, te da mucho la bienvenida al país. Y la verdad que fue una transición muy suave, por así decirlo. O sea, me sentí, la verdad, que siempre como que estaba bienvenido y que siempre estaba como la gente dispuesta a recibirme. ¿Vos tuviste contacto solamente con la parte, digamos, estudiantil, con los alumnos, o tuviste la oportunidad de interactuar con familias o con diferentes personas? No, en verdad, una de las características del colegio es que buscar que los estudiantes generen de cierta manera proyectos en Armenia, en distintas partes. Entonces sí tuvimos contactos con organizaciones, con gente, hicimos arreglos en algunos lugares, o sea, como proyectos sociales, por así decirlo. Estuvimos bastante involucrados y además el colegio siempre busca que exploremos Armenia, entonces en verdad creo que estuve por todo Armenia, o sea, conozco mucho más Armenia creo hoy en día que Uruguay.
¿Y en qué época del año te tocó ir? ¿Cuánto te quedaste? Fui en agosto del 2016, que para Armenia es como ya el final del verano de cierta manera, o sea, todavía estaba caluroso, y me quedé hasta mayo del 2018. Bien, un importante Sí. tiempo. Y en todo ese periodo, entonces, ¿qué era bien lo que hacías en el colegio? En el colegio básicamente es estudiar porque, o sea, tenemos es el bachillerato internacional, que no es muy parecido al bachillerato uruguayo porque son menos materias y también hay otro tipo de proyectos. O sea, tenemos que involucrarnos en diferentes actividades sociales, en actividades de deportes, o sea, es un programa de cierta manera más abierto porque nos hace como ser más independientes y formar nuestras propias ideas en términos de proyectos. Claro, el bachillerato acá, si vos lo seguías, ibas a hacer biológico y medicina. Allá hacías, era algo más amplio, digamos, pero ¿te metías en lo que era la medicina y la biología en algún momento? No, en verdad no, porque el bachillerato internacional vos tenés que elegir materias que están divididas en 6 grupos distintos. Ciencia, humanidades, tenés 2 de lenguaje, tenés una de arte, que si querés podés como cambiarla por otra ciencia o por otra humanidad. Y en verdad lo que vos elegís es el nivel de las materias. Claro. O sea, podés tener materias como el nivel estándar, que tiene determinadas horas a la semana, o materias de nivel alto, que tienen más horas. Y al tener más horas explorás muchas más cosas y vas a más profundidad. O sea, es como, de cierta manera sí, podés tomarlo como si fuera como bachillerato de medicina, si por ejemplo elegís la materia de biología y de química en nivel alto, porque vas a ver más o menos las mismas cosas. Tus compañeros eran internacionales, me imagino. ¿De dónde conociste gente? De todo, o sea, éramos de más de 90 países, compartís, vivís en el país mismo y compartís cuarto con mucha gente. Mis compañeros de cuarto que cambian de un año a otro fueron de China, de Ucrania, tuve compañeros de India y de Francia. O sea que el sistema es tipo como la universidad en Estados Unidos, está dentro del complejo educativo. Exacto, sí, Ajá. en verdad puede variar mucho porque son varios colegios alrededor del mundo, pero en particular el de Dilijan, sí, o sea, tanto la residencia como el área estudiantil y todo lo que engloba el centro educativo está todo como adentro de la misma zona. ¿Te gustaría volver a Armenia? Sí, por supuesto. En verdad ahora estamos planeando con mis amigos, porque claro, el tema es que al tener amigos de todas partes del mundo, a donde sea que viajes vas a siempre conocer gente. Y acá con mis amigos que viven en Europa nos vamos a juntar en 2 semanas de ahora y en el 2018 vamos a volver todos al colegio porque se cumplen 10 años desde que nos ¿De qué graduamos, egresaron? así que sí. ¿Cómo era tu vida en el campus? ¿Qué hacías además de estudiar? Bueno, teníamos diferentes actividades. Por ejemplo, yo estaba metido en algo que se llamaba Outdoor Education, que era, por ejemplo, actividades extracurriculares afuera como en la naturaleza. Entonces, estaba muy metido en eso, creo que era de las cosas que más hacía, que era explorar como sitios históricos de Armenia y también Armenia tiene una naturaleza increíble, creo que las mejores montañas y los mejores bosques que he visto. Pero también teníamos proyectos sociales, por ejemplo, mi proyecto social, porque cada persona tiene un proyecto social, fue ir a hacer como actividades con los niños en un orfanato de Banator, un poco al norte de Armenia. Sí. Y claro, o sea, eso también te involucra mucho con el pueblo, porque claro, tenés que intentar comunicarte de cierta manera, que el armenio es un lenguaje muy difícil de aprender. Así que hay que dedicarle mucho tiempo y de cierta manera intentar comunicar y intentar ver cuáles son los problemas que también, si hay algunos que pueda solucionar. Daniel, y ahora estás estudiando neurociencia, comentaste, estás en Dinamarca. ¿Qué es de tu vida después de esta gran experiencia que me imagino que te habrá abierto un montón de puertas? Es una experiencia increíble y que seguramente te marcó para el resto de tu vida. Sí, completamente. Después de Armenia, por ir al colegio de Armenia, hay una organización estadounidense que te ofrece una beca completa para que vos hagas tu universidad en Estados Unidos.
Entonces fui a Estados Unidos a estudiar, estuve 4 años con muchos de compañeros de Armenia y ahora estoy haciendo máster y doctorado, o sea, mi carrera de posgrado en Dinamarca. Wow. La verdad que un currículum bárbaro. ¿Y qué me decís de la carrera de neurociencia que hoy en día está bastante de moda? Mucha gente le interesa muchísimo. La verdad que es una muy buena elección, ¿no, verdad? Sí, es una carrera de mucho estudio, sí, pero al mismo tiempo tiene muchísimas cosas para hacer. Yo me estoy enfocando más que nada como en enfermedades neurodegenerativas, en Alzheimer, y la verdad que sí, o sea, creo que es una oportunidad única y creo que de la manera que la estoy desarrollando hoy en día hubiera sido muy difícil haberla desarrollado en Uruguay. Así que en ese sentido sí, la cantidad de puertas y oportunidades que se me han abierto para poder trabajar y estudiar lo que quiero ha sido increíble. ¿Cómo te llevaste con la alimentación en Armenia? ¿Qué te daban o sea, la comida dependía del campus o cada uno se podía comprar lo que quería? No, el campus ofrece desayuno, almuerzo y cena para todos los estudiantes todos los días, pero hay supermercados y hay locales cerca del colegio en el que vos podés ir y comprar comida. Yo en verdad comía siempre en la universidad, en el colegio, perdón, pero también compraba comida afuera, que salía con amigos. Y la comida era era comida tradicional, siempre se intentaba tener dolma o cosas similares, siempre había lavash. Qué rico. Pero también había como cosas más neutrales, pues papas y verduras normales. Claro, al ser un colegio internacional, digamos como que ampliaban el espectro de la alimentación, que no fuese pura y exclusivamente armenia, porque hay mucha gente que no le resulta la comida armenia como... Es difícil acostumbrarse. Claro, en verdad, una vez al año cada región del mundo tiene como su semana cultural. Entonces, por ejemplo, teníamos la semana latina, en el que una semana en el que, por ejemplo, en la cafetería se servían muchas comidas latinas, que podíamos mandar las recetas o cómo se preparaban y la gente las preparaba por nosotros. Y teníamos más actividades como bailes, música, y también teníamos la semana africana, la semana asiática, la europea, o sea, estaba todo muy globalizado en ese sentido. Daniel, y con el idioma entonces tuviste que aprender. Sí, en verdad, las clases y todo en la universidad, en el colegio, perdón, de vuelta, son en inglés. Sí. Entonces, y yo tuve la particularidad que yo me fui a Armenia sin saber hablar inglés. Entonces yo tuve que aprender en el momento a hablar inglés, además de intentar aprender armenio. Bien. La verdad, se me hizo mucho más difícil el armenio que el inglés, sí. Para ser sincero. Pero o sea, es algo que si le dedicas tiempo, lo podés llegar a hablar hasta cierto nivel. Hoy en día no sé si lo sigo dominando con la misma... con el mismo nivel, pero algunas palabras me acuerdo. Cuando vuelvas a Armenia te vas a dar cuenta de que eso no lo terminás perdiendo, vas a ver. Claro, al no practicarlo siempre, capaz que, bueno, pensás que estás olvidado, pero te vas a poner en práctica cuando vuelvas y vayas de visita, y vas a volver y vas a ir al colegio, a Dilijan, y se va a hacer como una ceremonia de 10 años de reencuentro. Sí, ese es el plan. Por lo general se busca que toda la generación vaya. Obviamente hay gente que supongo que no va a ir, pero la idea es que sí, que haya la mayor cantidad de los estudiantes y que podamos celebrar y de cierta manera como reencontrarnos con alguna gente que a lo mejor hemos perdido contacto. La verdad que es súper interesante todo lo que nos contás, sobre todo porque este colegio en Dilijan, particularmente la localidad es conocida, pero no el colegio y no la actividad en sí estudiantil, de cómo se desarrolla. No hay mucho conocimiento acerca de eso y por suerte podemos contar con tu testimonio para que todos los oyentes tengan una idea cabal de cómo funciona United World College allí en Dilijan, que tuviste la suerte de disfrutar en todas las estaciones, porque llegaste con calor y te fuiste con frío. Sí, y la verdad que el invierno comparado con el Uruguay, que fue la primera vez que salía de Uruguay yo, en ese sentido fue muy fuerte, muchísima nieve y mucho más frío. Daniel, una duda nomás. Dijiste que llegaste al colegio sin saber hablar inglés. ¿No era un requisito fundamental saber inglés? ¿Cómo hiciste para entender las clases y para poder estudiar
estando aprendiendo el inglés? En verdad, en ese entonces no era un requisito el saber inglés y creo que Mirá. sigue sin serlo. Tuve clases intensivas de inglés y éramos como 8 de mis compañeros en ese momento. Y la verdad que el hecho de que en general dentro del colegio todos hablemos en inglés todo el tiempo, como que te ayuda mucho a aprender el inglés. O sea, lo aprendes mucho más rápido de que lo aprenderías yendo solo a clases Estudiante, particulares claro. o lo que sea. Sí. Bien. Bueno, Daniel, la verdad, un placer escucharte, la verdad que sos un ejemplo, muchos éxitos en el posgrado, seguí avanzando y bueno, me alegro que dentro de un tiempito puedas volver a Armenia a reencontrarte con tu generación, una experiencia me imagino que te marcó para toda la vida, sos re joven, así que me imagino que tenés todo un camino largo, muchísimas gracias y bueno, gracias por estar en contacto con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo.